Las memorias de infancia de Rosa Regàs nos transportan a la Cataluña de los primeros años de la República. Unos años que dieron paso a una oscuridad ensordecedora que en estas páginas regresa a través de los ojos de una niña con pasión por las letras que sufrió la separación familiar y la soledad. Entre el sentido común y el desvarío de Rosa Regàs. Buenos días, Rosa, y bienvenida a Periodista Digital. Gracias, buenos días. ¿Por qué unas memorias de infancia, que es un tema que ya habías tratado narrativamente en Luna Lunera? Este libro pertenece a una colección que les piden a una serie de autores que hablen sobre su infancia. Yo ya había hablado del tema de la infancia, el tema concreto de la infancia de mis 4 hermanos y de mi abuelo, en una novela que se llama Luna Lunera, pero este libro es distinto. Este libro es un poco la infancia, de dónde venimos, y además está escrito en un tono como más suelto, como más coloquial, como yo diría que un poco más alegre incluso, ¿no? Un poco más irónico y un poco menos doloroso que la novela, porque esto al fin y al cabo no es ninguna novela, esto son una especie de memorias, lo que yo recuerdo, lo que yo logré recuperar de mi infancia. Yo estuve en el exilio. Cuando volví no sabía quién eran las personas con las que vivía, no sabía quién era mi abuelo, tenía 5 años, había salido a los 2 años y medio o 3, y no sabía, y tuve que ir recuperando no solamente mi abuelo quién era, y mi abuela y mi tía, sino dónde estaban mis padres, qué es lo que pasaba, quiénes habían sido mis abuelos de la otra parte. Poco a poco, a lo largo de toda mi infancia, lo que hice, con la ayuda de personas que estaban a mi alrededor, es recuperar mis orígenes, por decirlo así. Y el título, Entre el sentido común y el desvarío, hace alusión a... Hace alusión a la manera de ser. En Cataluña hay una frase que se utiliza mucho, que es el seny i la rauxa, que yo lo he traducido como el sentido común y el desvarío. El seny son las personas que tienen seny, los que tienen sentido común son los que presumen, no solamente tienen sentido común, sino que presumen de tenerlo y de tener el único sentido común que se puede tener, por decirlo de alguna manera. Son los conservadores, son la gente de derechas, incluso los fachas. Son gentes que ponen la patria por delante, pero que luego la dejan caer en la primera de cambio. Quiere decir que, como todo el mundo, ya sabes cómo van esas cosas. Y en cambio los otros son gente más abierta, más liberal, gente en general dedicados a disciplinas artísticas. Hay mucho pintor, mucho escritor, mucho comediógrafo, mucho etcétera. Y entre estas dos maneras de ver la vida, no diré que yo me he criado, pero sí que mis genes proceden de estas dos maneras, que no quiere decir que todos sean de una manera. Por ejemplo, en mi padre, que pertenecía al grupo del sentido común, pues tenía mucho de desvarío también. Y era comediógrafo. Claro, y además era un loco comparado con su familia. Era de izquierdas cuando toda su familia era de derechas. Era un hombre que se dedicaba a escribir comedias que hasta a mi abuelo le horrorizaba, porque le habría gustado que fuera o joyero o esas cosas que les gustaba a la gente del sentido común, ¿no? Y en cambio los otros también, de la otra parte, por ejemplo, había personas que a lo mejor eran pintores o eran escultores o eran mujeres que también estaban un poco enloquecidas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con ganas de vivir, pero que de repente les salía un ramalazo de sentido común. Y entonces esto es lo que yo he ido contando. Yo creo que la primera vez que aparece esta frase en el libro es cuando cuentas la anécdota esa de que pintan un retrato de tu madre que tú has tenido en el salón de tu casa. Ella está de luto y su tío, que es el que la pinta, quiere que aparezca alegre, con un vestido alegre tal, y entonces su madre, creo que su madre, tu abuela, le pone unos calcetines negros. Sí, porque claro, estoy hablando del año 1912, y a pesar de que estos pertenecían al desvarío, a la rama del desvarío, el luto es el luto, y por lo tanto la niña no podía salir de negro, porque su tío, que era pintor, y un pintor famoso y reconocido, dijo, hombre, no, de negro. Y bueno, pues le pondremos los calcetines negros. Y esa historia me la contaba mi madre, y me hacía mucha gracia. Y un día, por casualidad, bueno, por casualidad no, le hicieron una retrospectiva muy grande a mi tío Feliu Elías, el hermano de mi abuela, que es un pintor muy bueno, buenísimo, de los años
bueno, yo creo que murió a final de los 40, o sea, de los 20 a los 40, y apareció este cuadro y yo me quedé perpleja porque era el cuadro del que mi madre me había hablado. Entonces pregunté el precio, y el precio era carísimo, pero carísimo. Yo dije, no, yo no lo puedo comprar, lo siento mucho. Pero andando el tiempo, unos amigos dijeron que habían visto este cuadro en una exposición que la había organizado un señor que se dedicaba al intercambio de cuadros, y entonces yo fui a verlo. Y yo tenía un cuadro de Feliu Elías, bodegón, ¿no? Un bodegón muy bonito, y yo lo quería mucho, pero bueno, logré que me lo cambiara. Y entonces este cuadro lo tengo en mi casa y me hace mucha gracia porque realmente es la carita de mi madre cuando tenía 7 años, que es la edad que murió su padre, y es todavía tan pequeña que está sentada en una silla y los pies le balancean porque no le llegan al suelo, pero en los pies lleva calcetines negros. Qué bonita la historia, ¿eh? Podría haber sido también una bonita portada para el libro del cuadro. Y este es el que lo tienes en tu salón, ¿no? Este lo tengo en mi salón, ¿no? Y lo tengo en un sitio un poco recóndito y se lo hago ver a mis nietos. Y ahora mis nietos que han empezado a leer el libro dicen, ¡ah! ¿Estás hablando del cuadro? Aquel de ahí, aquella señora que es tu abuela. No, no es mi abuela, es mi madre. Ya. Pero bueno, es difícil porque para ellos todo lo que sean los antepasados es un poco complicado, ¿no? El libro es un recorrido por toda tu infancia. Termina, se lee muy bien, de forma muy amena, aunque tiene una historia terrible que ahora contaremos sin desvelar tampoco demasiado. Es lo que cuentas también en Luna Lunera. Termina más o menos en los años del bachillerato, cuando dices que empiezas a escribir y tal. Cuando empieza la adolescencia. Ese es el recorrido del libro. Los primeros años hasta que llega la guerra son luminosísimos, o por lo menos en el libro bueno, es el recuerdo que yo tengo, claro, yo no sé si fueron tan luminosos, muy luminosos, la casa muy grande, un piso muy grande donde tú naciste, y muchos niños, y luego mi padre, que era un comediógrafo de éxito, y mi madre, bueno, con un hijo detrás de otro, que siempre me llamó la atención, una persona que había sido educada en el extranjero durante toda su vida, no porque fueran ricos, sino simplemente porque se murió su abuelo. Bueno, es una historia que ya está contada, pero quiero decir que mi madre pues se avino y tuvo sus 5 hijos de 5 años, y estos 5 años son los únicos años que nosotros vivimos con nuestros padres, porque luego vino la guerra y arrasó con todo, sobre todo arrasó con la gente de izquierdas, y mi padre y mi madre no pudieron volver. Nosotros pasamos a depender de un abuelo que era un señor religioso y todo era pecado y todo estaba mal, y bueno, y vino la época de la oscuridad profunda, más profunda. Pero en esos años luminosos, vuelvo brevemente, ahora vamos, que duran como pues, de 6 o 7 años, que es cuando todos estáis juntos, tus padres, los hermanos, tal. Cuentas anécdotas que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, la obsesión que tenía tu padre con que cada hijo naciese en una fecha conmemorativa de algo importante, ¿no? Y el Oriol, que nace en el 36, dice que bueno, que no importa, que ya ese año... Porque este año es el año peor de la historia del país, decía mi padre siempre. Le preguntaban, ¿y por qué no le buscaste una fecha? Con que haya nacido en el año 36 ya basta como para recordar que este ha sido el peor año para la historia de nuestro país, que es el año del golpe militar, ¿no? Pero los demás hermanos, yo nací en el aniversario del armisticio de la Guerra Mundial, el 11 de noviembre, mi hermana Georgina nació el día que se sublevó Queipo de Llano en Sevilla, mi hermano Javier nació un mes después de celebrarse el advenimiento de la República, bueno... Y así. Luego hablas de una fotografía en la que aparece sentada en las rodillas de Lorca. En un momento determinado dices, no sé si esa fotografía la he imaginado, tal, tendría que haberla recuperado, no le di importancia. No le di importancia porque, claro, cuando vino la guerra fue como, sobre todo para la gente de izquierdas que tuvieron que salir al exilio y que no volvieron, fue como un vendaval para sus cosas, ¿no? Y mi abuelo debió de recoger todo lo que estaba en casa de mis padres cuando mis padres se fueron. Mis padres se fueron al exilio 2 días antes de que los fascistas entraran en Barcelona. Los fascistas entraron en Barcelona el 26 de enero del 39 y mi madre un poco antes, pero mi padre salió debió salir con la columna que se llevaba también Antonio Machado, o sea, unos días antes, ¿no? Cuando salió el gobierno de la República, que también estaba en Barcelona, se fueron todos yendo hacia el norte hasta que pasaron la frontera francesa y acabaron en un campo de concentración. Fueron unos años terribles, pero todo lo que tenían, mi abuelo debió de cogerlo, porque yo recuerdo que en la casa de mi abuelo, esto no lo digo en el libro, pero había un cuarto
que mi abuelo, que nunca hablaba de su hijo y mucho menos de su nuera, porque estaban separados y porque habían sido de izquierdas, etcétera, etcétera, cosa que a él le parecía un horror, pero decía, ve al cuarto de tus padres, ve al cuarto de tus padres. Y aquello era el cuarto de mis padres, y un día me miré los muebles y claro, me di cuenta que eran unos muebles de esta especie de simplicidad un poco sofisticada de los años 30 en toda España, y eran unos muebles preciosos. Mucho más que esos castellanos vetustos. A mí también me gustan. Sí, bueno, pero estos son más refinados, ¿no? Más modernos, no sé, sí. Debían ser modernos en aquel momento, pero a mi abuelo le horrorizaba, porque ya en los años 40, cuando ya había el fascismo, se había instalado en nuestro país, ya las cosas que se compraban eran de otra. Ellos se volvían a comprar los muebles Chipendal y se volvían a comprar todas estas florituras. Pero el cuarto de mis padres ahí estaba, lo recuerdo muy bien. Tu padre estuvo en un campo de concentración, ¿no? En Argelès. No llegó a un año. Y luego todos los hermanos, tú con tu hermano en París, ¿no? No, primero estuvimos en París y luego estuvimos en Saint-Paul-de-Vence, que había un colegio de un pedagogo francés que se llamaba Célestin Freinet, que era fantástico y que además acogía a niños que habían salido de España huyendo de las bombas y de los bombardeos y eso. Y nosotros fuimos a parar allí. Yo lo recuerdo como un ámbito de libertad y de maravilla. Recuerdo pocas cosas, son flashes, pero recuerdo el jardincito que teníamos, la pequeña imprenta que tenían, que los mayores escribían sus noticias, recuerdo las cosas manuales que hacíamos, las conversaciones que teníamos debajo de los árboles con el marido y la mujer, que eran los pedagogos, y que nos hablaban. Ellos, la primera idea que yo tuve de la guerra que venía, que yo no tenía ni idea, yo tenía 5 años, pero esto lo recuerdo, hablaban de la guerra que viene, porque ellos, claro, estaba a punto de estallar la guerra mundial, ¿no? La guerra mundial. Y otros 2 hermanos tuyos en Los Holanda. Los dos en Holanda, estuvieron en casa de unos amigos diplomáticos de mis padres, y luego, cuando ya estalló la guerra mundial, la Cruz Roja logró que, de acuerdo con mi padre y con mi madre, logró que tanto mis hermanos vinieran de Holanda como nosotros viniéramos de Francia, pero claro, entraron en la España donde ya había ganado el fascismo. Y la Iglesia Católica se hizo cargo del Tribunal Tutelar de Menores, y nosotros fuimos a parar al Tribunal Tutelar de Menores, de donde nos salimos hasta que llegamos a la mayoría de edad, para nuestra gran desgracia. Que esa es parte de la historia esta tan terrible que yo comentaba. Pero aquí no sale mucho, el que sale es en Luna. Que yo comentaba al principio, ¿no? Sí. Y luego también en tu familia hay mucho, yo creo que gran parte de la desgracia que luego pasasteis viene de que las dos familias, la paterna y la materna, no se entendían. Era un poco como los Montescos y Capuletos, ¿no? Pero los Elías no tenían ningún interés en tener ninguna. Los Elías no. Bueno, más que mi abuela, que era un poco pesada, pero la abuela Elías. Pero la familia Elías vivía su vida tranquilamente. El que los odiaba era mi abuelo. Pero no es porque los odiara a ellos solamente, porque no le gustaba la gente artista, ¿no? Y aquellos eran todos artistas. Y eran todos, y el que no era pintor pues era comediógrafo, y el que no era un señor que hacía que pintaba cristal, y el otro era un escultor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto a mi abuelo no le gustaba, y entonces le parecía que era el mal. Yo ahora estoy leyendo un libro sobre unos judíos ortodoxos, y es un poco parecido, ¿no? O sea, algo habría de todo eso. ¿Y veíais a vuestra madre, la visitabais de vez en cuando los sábados? No, que los sábados no, el tercer sábado de cada mes. Eso, el tercer sábado de cada mes. Por eso he dicho de vez en cuando, el tercer sábado de cada mes. De 4 a 5 y cuando ibais a verla, que tú comentas que la veías guapísima. Es que, claro, para nosotros era un mito nuestra madre, porque en las visitas tampoco nos podíamos acercar, ni la podíamos besar, estábamos sentados y ella estaba delante, y delante había una señorita que escribía a máquina lo que nosotros decíamos, y había otra señorita, que se llama señorita Rosalía, que esta de vez en cuando hacía la vista gorda y nos dejaba que le diéramos un beso. Pero nuestra madre era tan guapa y era tan una persona tan natural, de una belleza tan natural, sin maquillar ni nada, pero de una belleza extraordinaria, que para nosotros era como si nos apareciera la Virgen, ¿sabes? Y sobre todo la lejanía que nos impusieron es lo que nos hizo mitificarla. Claro. Y la mitificamos completamente. Que tu madre se murió muy mayor, ¿no? A los 93 años, 93 años, sí. Muy bien, y seguía siendo exactamente igual de guapa. Sí, eso dices, sí. En el libro también se ve la importancia que ha tenido para ti la música. Sí,
Sí. Que además tú has escrito también tu anterior novela, que fue Premio Biblioteca Breve, trata del tema. Sí. Cuando descubres la música y empiezas a estudiar solfeo. Es que lo más importante de mi infancia, aparte de todas estas, aparte de las amarguras tremendas de estas de vida rara, de ver a nuestros padres poco y mal, etcétera, era el consuelo nuestro era el colegio. Yo vivía en un internado donde había un sacerdote que había sido el director del seminario en Barcelona en la época de la República, y que cuando vino el franquismo, pues la Iglesia Católica lo castigó y lo puso de director en este colegio en Horta. Horta es un sitio, ahora ya pertenece a Barcelona, pero antes era un pueblecito en las afueras de Barcelona donde llegaba un tranvía, era un barrio alejado, digamos. Y ahí estuve yo, y aquello fue fantástico, porque este hombre era un hombre inteligente, culto, que nos hablaba de la historia de las religiones, que nos comparaba, nos decía cómo la religión había venido del judaísmo, pero también de todas las religiones paganas, que estaban todas basadas en la agricultura y en el paso del tiempo. Y bueno, era una delicia, era la mitificación de la religión. No había remordimientos, no había renuncias, no había pecados. Sí, los había, pero no se daban la importancia que se daban en otros lugares. Por lo tanto, nosotros crecimos también mitificando una parte de nuestra propia espiritualidad. Yo eso sí lo cuento en el libro. Una de las cosas más bellas que recuerdo eran los oficios del Sábado Santo, cuando salíamos por la puerta de atrás de la iglesia y allí celebrábamos el advenimiento del nuevo año con el agua nueva y con el fuego nuevo, y entonces clavaban los granos de incienso, los clavaban en los cirios pascuales, y todo tenía un aire como de transformación real, ¿no? Que eso me ha quedado, que cada año siento la transformación de un año, y que todo lo anterior se borra, un poco como la naturaleza, todo lo anterior se borra y puedes volver a empezar. Como que te purificas. Sí. Y esto lo vivimos muy bien, la verdad es que en el colegio yo lo pasé muy bien. Estuve 13 años interna, incluso muchos veranos los pasé ahí y estaba encantada. Y para nosotros, para mi hermana y yo, aquello era nuestro hogar, nuestro real hogar. Luego la importancia de la escritura, que es el último capítulo del libro, incluyes un cuento que dices al final: este es el último recuerdo que tengo de mi infancia, por lo menos literariamente, ¿no? Sí. Pero la música, como decías antes, sí fue importante, porque me entró a mí la manía de estudiar el piano, pero para estudiar el piano, en aquella época tú estudiabas el primer curso de la carrera y tenías que estudiar 1 hora, el segundo 2 horas, el tercero 3 horas, el cuarto y el quinto 5 horas. Pero cuando yo estaba haciendo quinto, estaba haciendo sexto de bachillerato, y siempre me he preguntado cómo me las arreglaba. ¿Cómo podía estudiar 5 horas si no tenía ni 5 horas de recreo en el colegio? No sé lo que hacía, pero yo iba adelantando. Y vivía la música y aprendí muchas cosas de la música que me han servido luego para disfrutar, no solamente de la lectura, sino de los recuerdos, como si la música fuera un sentido más que yo tuviera, que me hiciera reconocer otras cosas y otros ámbitos en los que no había vivido, pero que a través de la música me llegaban, ¿no? Y era un colegio de monjas, tengo que reconocerlo, pero luego he hablado con personas que habían ido a otros colegios y estaban horrorizadas. Yo no, yo era un colegio de monjas, que no diré que fueran modernas, porque yo no tenía idea de lo que era ser moderno y antiguo, pero eran personas normales, no estaban imbuidas por estos pecados, ni por rectitudes excesivas, ni por nada, ¿no? Y lo mismo, teníamos que ir a confesar, lo recuerdo, esto no sé si lo cuento, pero teníamos que ir a confesar, pero claro, una niña de 10 años que se va a confesar cada semana, no tienes nada que confesar, te inventabas los pecados, yo me los inventaba. Por darle gravedad. Claro, hombre, porque tenía que pasar, bueno, pues, y entonces me acuerdo que un día dije: óyeme, ¿qué has hecho? Digo, pues me he ido al huerto y he robado cerezas. Y estaba el doctor Trench, que era el sacerdote que era el director de la escuela. Y me dice: ¿estaban buenas? Y yo dije: sí. Pues cuando puedas vuelve. Quiero decirte que las cosas eran
eran muy normales, supongo que porque eran niñas de internado y no habían tenido la tradición inglesa de pegar y de la disciplina férrea excesiva ni nada. Esa formación musical también fue importante en la escritura, importante, una vez que has sí. pasado la etapa esa de pensar que lo único importante de la novela es el argumento, bueno, y que como eso ya lo tenías no te sí, preocupaba, exacto. Empiezas a preocuparte por la escritura en sí, y esa gusto, esa formación musical te influye, buscas la música en la prosa, de la ¿no? prosa, que es una cosa que es fundamental. Que es fundamental y que además yo creo que se tendría que explicar en las clases de literatura. Reconocer la música de la prosa de un escritor es fantástico. Sí, sí, además es fantástico, con ese idioma sí, que tenemos sí, tan hermoso. Vamos a cambiar de tercio y ya por ir terminando. Hablábamos antes, tú vives en Cataluña durante todo el año, en una casa estupenda. ¿Qué crees que va a pasar de aquí a los próximos, un vaticinio en Cataluña, de todo esto que está ocurriendo? Bueno, yo no sé lo que va a pasar, porque desgraciadamente no puedo ver el futuro, pero la situación en este momento está encrespada, plácidamente encrespada. El catalán no es una persona violenta, pero hay muchísima gente que está en favor de un proceso, primero de una consulta que no tendrá lugar, y después del proceso de la independencia. Pero habría que ver qué es lo que ha ocurrido. Habría que pensar una cosa fundamental, que nadie la dice, y yo creo que es la base de todo lo que está pasando en este momento. Cuando Maragall propuso el Estatut de Cataluña, lo aprobó el Parlamento de Cataluña, pero lo aprobó el Parlamento de España también. Y a partir de ahí, el PP empezó presentó un recurso en el Constitucional. Y el Constitucional tumbó lo que había decidido el Parlamento de Cataluña y el Parlamento de España. Y esto, el catalán lo tomó como una ofensa personal. Y aquí empezó todo. Sin esto no habría habido estas ganas de independencia que hay ahora, pero dijeron así. O sea que nosotros podemos votar, nosotros podemos presentar nuestros proyectos a España. España vota a favor nuestro. Y luego viene un señor que porque es de la oposición o porque tiene influencia se va al Constitucional y el Constitucional se lo carga. Que decir, este país está en contra nuestro. Yo no digo que sea verdad, pero esta es la mentalidad. La idea que se ha claro. Entonces, a partir de aquí, como pasa siempre, a partir de aquí todo el mundo se ha aprovechado de esto, los unos y los otros. Yo recuerdo que estaba en Madrid, en aquella época yo vivía en Madrid, y me iba al sitio donde había mesas petitorias y que para firmar, que luego fueron aquellas cajas que Rajoy llevó al Congreso y todo aquel cuento siniestro que hicieron, yo iba allí y preguntaba, ¿es aquí donde se firma contra Cataluña? Y decían, sí, aquí es. Y fui por lo menos a 10 o 12. Ninguna me dijo, no es contra Cataluña, es contra el Estatut. Sí, porque lo mismo pensaron que usted iba a ser una de las que iba a firmar. Decían, venga a firmar. Pero se recogieron, creo recordar, cerca de 3 millones de firmas, ¿no? Pero, eso dijeron, ¿no? Claro. Entonces, claro, si 3 millones de firmas contra lo que ha decidido el Parlamento, es natural que la gente de Cataluña diga, es que está en contra nuestro. La crisis también que hay, yo creo que también influye. Verás, es lo que te iba a decir. Para ocultar. A partir de aquí, a partir de ese momento de ofensa que ha tenido la mayoría del pueblo de Cataluña y que han reivindicado su manera de ser y que poco a poco se han ido volviendo todos independentistas, también ha sido aprovechado por unos y por otros. Los que han defendido desde siempre la independencia, que es la Esquerra Republicana de Cataluña, que todo hay que decirlo, en la época de la República era Izquierda Republicana de Cataluña, era un partido nacional que tenía también su parte en Cataluña y que son los que pactaron el estatuto con el señor Macià y no la independencia, eso hay que decirlo, porque tampoco también, bueno, es lo que te decía, entonces están tergiversando la historia, los unos y los otros están luchando, pero hay una cosa tremenda, todos se han aprovechado de este resquemor que tiene el pueblo y cada uno en favor suyo. Pero esto solo tiene una solución, la única, hablar, dialogar, hasta que se encuentre una solución, que la hay, que la tiene que haber porque todo tiene solución. Pero claro, con un presidente del gobierno que no quiere hablar y con otro presidente del gobierno que cada vez se va encrespando más, cada vez que el Rajoy dice que no piensa hablar, no piensa hablar, ¿qué piensa hacer? ¿Piensa mandar los militares? Cada vez que Rajoy habla, son 5.000 independentistas más. Cada vez que Rajoy dice yo no tengo por qué hablar, 10.000 independentistas más.
Porque lo que no puede ser, si nosotros pertenecemos a España, que el jefe del gobierno español no diga, tengo un problema con los catalanes, lo voy a arreglar. Si se limita a decir, esto está contra la Constitución, una Constitución que el propio Rajoy votó en contra. Claro, entonces es todo tan liado, que yo, que no soy independentista, entiendo la posición de la mayoría de la gente, porque el resquemor nadie se ha cuidado de aclararlo un poco, y yo creo que se podría aclarar. Aquí lo que hace falta es diálogo, que es algo que al parecer la gente que gana las elecciones con mayoría absoluta no ve la necesidad de dialogar. Yo tengo la mayoría absoluta y hago lo que me sale de las narices y punto. Esta no es manera de llevar a un país y de solucionar un problema cuando hay un problema tan grave como es este, ¿no? Pero la gente en Cataluña en general, digo, no perciben que hay una crisis importante y que esto también se utiliza para tapar, claro que sí, cierta claro que gestión sí, que no es muy favorable. Eso la gente no lo ve. Absolutamente, hay gente que lo ven y hay gente que no lo ya, ven. Lo que pasa siempre, claro. Sí, hay gente que lo ven y gente que no lo ven, y los que no lo ven dicen, sí, pero todo esto se arreglará cuando tengamos la independencia. Y los otros dicen, no, es que cada vez vamos a peor, porque lo que es verdad es que a dónde vamos es a una brutal frustración del pueblo catalán. Y una brutal dificultad que se va a encontrar el gobierno español. Porque si no se han solucionado los problemas, es lo mismo que el asunto de la guerra civil. Si no se ha solucionado, salen. Y este problema hay que solucionarlo. Y la única manera es hablando. Y el señor Mas nunca ha sido independentista. El señor Rajoy tendría que saber que con un señor que no ha sido independentista jamás puede encontrar una solución. Claro, la puede encontrar, y una solución que de alguna manera compense a los catalanes que están pidiendo la independencia por razones que ellos dicen económicas, que también se las han transformado y también se las han manipulado, ¿no? Está todo manipulado y todo está mal montado, y esto va a ser un problema gravísimo. Yo no sé cómo acabará, pero que será un problema gravísimo por la frustración del pueblo catalán, que nunca sabes cómo, es un pueblo pacífico, pero nunca sabes lo que puede pasar, y por lo que le ocurrirá al gobierno de la nación, este o el que venga después, que se encontrará con una parte de Cataluña con un problema sin solucionar. Es que el otro día Jordi Évole le hizo unas preguntas a Artur Mas, y la verdad es que era aterrador, el ideario que reflejaba este señor, en cuanto a las jubilaciones de la gente, en cuanto a la ley de despido, etcétera. Pero si tú les preguntas, ¿esto es qué queréis vosotros? ¿Monarquía o república? Dice, esto ya se verá. Y la ley electoral, seguiremos teniendo una ley electoral que solo favorezca al PSOE y al PP, esto ya se verá. Y claro, o sea, que el pronóstico no según tú es un asunto que se ha convertido en un asunto emocional. Y los asuntos emocionales son tremendos. Y entonces, claro, el asunto emocional les priva de ver la realidad, que el señor Mas es, de todos los gobernantes de España, el que ha hecho más recortes y más brutales. Claro, y eso hay que decirlo. Claro, y hay que decirlo. Tú lo dices, pero yo no lo puedo decir, porque a mí no me lo dejan decir, porque a mí nadie me lo pregunta. Ya lo has dicho en Periodista Digital. Sí, te lo digo aquí. Porque yo, quiero decir que yo hablo desde el favor a Cataluña, Hombre, claro, del cariño y del amor que tienes a tu tierra. Y me estoy dando cuenta de que es un problema que quedará sin solucionar, como no se reúnan, pues se reúnan en Zaragoza, pero que se reúnan un día, 2 días, 10 días, los que haga falta, hasta que encuentren una solución, que la encontrarán. No ha habido nunca nadie, tanto hablar del presidente Suárez empezó con una declaración en contra de Cataluña y acabó arreglando el problema de Cataluña. Hizo venir a Tarradellas, una cosa impensable en aquel momento. Y lo hizo. Pues ¿por qué no toman ejemplo de la persona que... la verdad es que se la cargaron, todos le han hecho grandes elogios ahora. Carcundia, se lo cargaron, González, bueno, y ahora se han aprovechado. Todos le hicieron la bien posible, y ahora todos hablan. Todos hablan, bueno, pero por lo menos que aprendan que fue un señor que solamente con sentido común y con imaginación se fue encontrando a los problemas, y en 5 años solucionó más problemas de España. Pasó de la dictadura a la democracia, que a mí me habría gustado que lo hiciera de otra manera, da igual, pero él lo hizo, y lo hizo bien. Eso es otra cosa. Y lo hizo bien, y lo hizo muy bien. Pero entonces, ¿por qué no lo imitan? ¿Por qué no se ponen a hablar? ¿Por qué no dialogan?
¿Por qué Rajoy está encerrado fumándose sus puros y viendo sus partidos de fútbol y el otro está cada vez más encrespado diciendo que si no nos dejan hacer esto, haremos lo otro y haremos lo otro? ¿Y qué? Pero si no hay solución de esta manera, enconados de esta manera no la hay. Fuiste directora de la Biblioteca Nacional. Sí. Fue una gestión fantástica, sí. muy polémica también por parte de algunos medios. Era catalana, no era del partido y además era mujer. Incluso alguna vez comentaste que algún taxista en Madrid te había dicho que te había pedido que te bajaras del taxi, ¿no? Sí. ¿Volverías a aceptar un cargo de responsabilidad? No, ahora no, porque soy muy mayor, soy una anciana. Nada, ¿no? No, ahora no. No, hombre, pero usted tiene fuerza. No, la verdad es que estoy muy contenta, yo estoy muy contenta de lo que hice en la Biblioteca Nacional. Fueron 3 años y medio, pero por lo menos abrimos la biblioteca a todo el mundo, pusimos todas las facilidades para enseñar a la gente cómo se tenían que mover en la biblioteca, abrimos una sala para enseñar fondos que nunca se habían enseñado, como fotografías, grabados, etcétera. Hicimos el museo de la biblioteca, montamos un organigrama distinto que no permitía que hubiera reinos de taifas, es igual. Y luego a los 3 años y medio pues vino este ministro que no creía en esta labor, y yo no sé lo que pasó con los mapas, no está claro lo que pasó con los mapas, porque el señor que robó los mapas, que todos sabíamos quiénes era, este señor se pasea tranquilamente por Argentina y no le ha pasado nada. Fíjate. O sea que no se sabe lo que pasó. El ministro era César Antonio Molina, sí, ¿no? Pero no se sabe lo que pasó, dicen que lo robaron. Yo la verdad es que creo que hubo, como cree mucha gente dentro de la biblioteca, que hubo un chanchullo y que fue una cosa provocada. Pero bueno, da igual, en cualquier caso yo no dimití, como dijeron los periódicos, siguiendo lo que decía el ministro, sino que yo dimití porque el ministro me obligó a dar la noticia del robo a la prensa. Y yo dije que la noticia del robo a la prensa no será hasta que se ha encontrado el ladrón, porque si no el ladrón huye, que es lo que pasó. Pero él me dijo, tú darás la noticia a la prensa. Y dije, no, esta mancha en mi currículum yo no la quiero. No hay ningún director de biblioteca, ni de Londres, ni de los Estados Unidos, ni de ningún sitio que haya hecho esta tontería. El ministro me dijo, pues tú la harás. Pues no la haré, y dimití. Pero esto no lo dijo. Ya, se facilitó mucho, pero todavía en ese sentido tienen que mejorar más, porque yo voy a veces a la biblioteca y la verdad es que es un poco incómodo, es un engorro. Encerrado ya. Es un engorro, y en el momento en el que te vas a tomar un café es otra vez todo el proceso, deja chaquetas, coge chaquetas, pero coge el ordenador. ¿Quién robó? Un experto, que son los que mandan ahí dentro. No robó la gente del pueblo, a los que yo abrí la puerta. ¿Quién robó? Pero robó eso, ¿quién va a robar eso si la gente que vamos allí eso no lo conocemos? Claro, pues robó un experto, pero entonces ¿ahora quién lo paga? Lo pagan el pueblo que va allí. O sea, que todos estos es a raíz del robo, ¿no? Todos estos impedimentos y este tipo de... Sí, esto lo puso el ministro, bueno, y las entradas y todo lo... No, es muy incómodo, o sea, yo he ido a veces allí a escribir o a leer y realmente es muy incómodo. Es lo que yo pretendía. Es una pena porque es un sitio espléndido, precioso, pero estaba abierto a todo el mundo y nunca pasó nada. El único que robó en un lugar donde entran 4 personas, se sabía exactamente que era él, se sabía exactamente que era él, y bueno, y cuando se encontró este señor se le dijo que lo devolviera, lo devolvió, pero no se le acusó de nada. Ya. De nada. Ya. Bueno, que también es raro, ¿no? Rosa, ha sido un placer. Para mí lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido una charla muy jugosa. Muchísimas gracias. Entre el sentido común y el desvarío, unas memorias de infancia de Rosa Regàs, muy entretenidas, durísimas, pero también luminosas. Háganme caso y léanla. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.